¿Cómo tomar decisiones sabias? Que es nuestra serie. Estamos entrando en nuestro cuarto tema. ¿Cómo? Obedeciendo toda la voluntad de Dios. Y subraye, por favor, ese toda la voluntad de Dios. No es parte nada más de la voluntad de Dios, sino es toda la voluntad de Dios. Obedeciendo, cuando obedecemos toda la voluntad de Dios, entonces podemos tomar sabias decisiones, no lo olviden. Regreso a este pasaje con el cual empezamos. Son palabras del Señor Jesucristo, como mencioné, ¿no? Reflexionemos un instante en estos versículos. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Por qué esa persona los guarda? A ver, vamos a conversar un poco con el texto, ¿ya? ¿Por qué esta persona guarda los mandamientos del Señor? Es obvio, en el texto menciona porque ama al Señor, eso es evidente. Y si lo ama, obviamente va a amar su palabra. ¿Por qué es tan solícita la persona? ¿Por qué es tan perseverante en guardar los mandamientos? Porque si usted no se dio cuenta o no sabía, acá el término guardar, que usa acá el Señor Jesucristo, la palabra guardar aquí, tiene la connotación de una acción concreta, tiene la connotación de haber empezado a hacer algo y no haber dejado de hacerlo desde el momento que lo empezaste. Empezaste a hacer algo y nunca te detuviste y lo sigues haciendo. El que tiene mis mandamientos y los empezó a obedecer y los sigue obedeciendo y los sigue y los sigue y los sigue obedeciendo, eso quiso decir Jesús. ¿No? ¿Y por qué lo sigue obedeciendo con esa solicitud, con esa perseverancia? Porque tiene conciencia de finitud, pensando en nuestro primer mensaje de esta serie. Porque tiene conciencia de finitud. Ha entendido ya que la vida es tan corta, mis hermanos, y sabe que tiene pocos años para realizar el propósito para el cual el Señor le ha rescatado, de ser su embajador, de ser su anunciador o anunciadora del reino en los cielos, y de esa manera glorificar a Dios. Sabe que tiene poco tiempo para eso, mis hermanos. Y yo tengo que insistir en este primer mensaje que predicamos hace 3 semanas atrás, porque, y lo estamos utilizando hasta para saludarnos. Salude, despídase con sentido de finitud. Hermanos, de verdad, hoy estamos acá y mañana no podemos estar. No podemos ser tan confiados como si nosotros manejáramos nuestros días, nuestras horas. Hoy estamos y mañana no podemos estar. 1000 cosas podrían ocurrirnos en los siguientes 5 o 10 minutos, hermanos. No tenemos control sobre eso. Lo único que sabemos es que el Señor nos rescató. Vamos a enfrentar al Señor en el tribunal de Cristo, vamos a rendir cuentas de nuestra forma de vida como creyentes. Ahí no nos vamos a poder ocultar entre la multitud como usted lo hace en la iglesia. Nadie se dio cuenta si está, no está, si está en comunión o no, nadie puede ver eso. Ya no vamos a poder hacer eso, vamos a enfrentar el tribunal. En el tribunal vamos a ser evaluados en cuanto a nuestra forma de vida como creyentes. Vamos a ser salvos, evidentemente, pero se va a evaluar el tipo de cristianismo que vivimos de manera práctica en este mundo. Entonces no vamos a poder evadir eso, mis hermanos, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y eso nos exige despojarnos de varias cosas que no nos dejan enfocarnos en el llamado de Dios. Nos rescató para ser embajadores. Que tengo problemas en mi trabajo, que me tocó un mal jefe, que tengo maestros en mi universidad que son intolerables, que tengo hijos que ya me sacan de quicio. Ya podemos tener todos esos problemas, pero todos esos problemas son periféricos, hermanos. Pero nos roban el alma, nos roban la atención y nos restan para avanzar en el supremo propósito, olvidando lo que queda atrás, dijo el apóstol Pablo. Me proyecto hacia la meta que es Cristo Jesús. Ya, usted revise el testimonio de Pablo, cuántas cosas pudieron haberlo detenido. Él hace recuento de azotes, cárceles, momentos en que lo quisieron asesinar. ¿Quién vive así, en una constante tensión? ¿Quién vive enfocado en el llamado? A nosotros nos costaría, hermanos. A nosotros nos derriba cualquier cosa, nos despista, nos salimos del propósito del Señor. Hay que atender esto y nos desvivimos por esto y perdemos de vista el supremo llamamiento. El que tiene mis mandamientos y los guarda, eso quiso decir el Señor. Los empezaste a guardar y los continúas, no decae. Insisto, no perfectamente. Nadie puede hacerlo perfectamente. Nadie puede guardar en esta vida los mandamientos del Señor perfectamente. Pero eso tampoco es una licencia para, me relajo, ¿no? Primera de Juan 2:1 no es una licencia para pecar, es una provisión de Dios en caso de pecar.
No es una licencia para pecar. Tenemos que cuidar esa interpretación, mis hermanos. Sigo en Juan 14, 21. Jesús siguió diciendo y dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Por qué el que obedece sus mandamientos le ama de esa manera al Señor? ¿Por qué el que obedece los mandamientos del Señor, por qué lo ama de esa manera? Porque Cristo es su mayor tesoro. Y porque Cristo se ha transformado en su mayor tesoro, por eso lo ama. Segundo mensaje en esta serie que tocamos. Cristo tiene que transformarse en el gran tesoro de tu vida. Si no, no funciona. Así no vas a tomar sabias decisiones. Y porque se transformó en mi gran tesoro, por eso cada una de mis decisiones no solamente muestran que lo amo al Señor, sino también muestra que puedo decidir sabiamente. Cada decisión siempre estoy pensando, no solo tomo la decisión, sino que estoy pensando cuánto va a afectar esta decisión a mi relación con el Señor. ¿La va a edificar, la va a fortalecer o la va a denigrar o la va a debilitar? No, entonces no tomo esta decisión. Así hacemos los descartes, hermanos. Pero Él tiene que ser mi mayor tesoro. Si Él no es tu mayor tesoro y cualquier otra cosa es tu mayor tesoro, tú vas a tomar las decisiones porque amas a ese tesoro en particular. ¿No? Sigue hablando Jesús y dice: y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿A quién aman el Padre y el Hijo según este texto? ¿A quién aman el Padre y el Hijo? Otra vez, es obvio, ¿no? Al que guarda los mandamientos del Señor. Y si los guarda, eso significa comunión, intimidad con Dios. Que es así, mi mayor tesoro, tengo comunión con el Padre y con el Hijo, y por eso le obedezco. Entonces por eso el Padre me ama y por eso el Hijo me ama, ¿no? No vivo para mi voluntad, y eso significa que si tengo comunión con Él, tengo obligadamente que pasar por la cruz y morir en la cruz. Tercer mensaje que predicamos. O sea, no solamente tengo conciencia de finitud, está mostrándonos el texto. Nos muestra que si amo al Señor y le obedezco de esa manera, ya se transforma en mi gran tesoro. Pero para obedecerle de esa manera, ya he muerto, ya estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. Lo que ahora estoy viviendo es en obediencia a su voluntad, ya no a la mía. Y por eso termina diciendo el Señor: yo le amaré y me manifestaré a Él, ¿no? ¿A quién ama el Señor? Al que le obedece. El texto está mostrando eso. El Señor ama a quien le obedece, ¿no? Date cuenta que Jesús usa un plural, no usa un singular, ¿no? Dice el que tiene mis mandamientos, plural, no habla de un mandamiento. Entonces ese plural significa todos los mandamientos, no solamente algunos. Nosotros por naturaleza de pecado tenemos una memoria selectiva, y esa memoria selectiva la aplicamos a la palabra. Y un poco más arrancamos ciertas partes de la Escritura porque no me gustan, no me agradan, no van con mi estilo de vida, no van con mi estado actual de vida. Entonces no quiero leerlos, esto no existe para mí, los descartamos, seleccionamos. Pero Jesús está diciendo: ¿quién es el que verdaderamente me ama? El que tiene mis mandamientos, todos. ¿Y guarda qué? Todos. ¿Se entiende? Por inferencia, todos los mandamientos, los tiene todos y los guarda todos, ¿no? Absolutamente toda la palabra del Señor. Permíteme hacerte 2, 3 preguntas y espero que te hagan reflexionar seriamente en esta mañana para el tema que nos corresponde. ¿Está usted buscando la guía de Dios en alguna área de su vida, pero le está desoyendo o desobedeciendo en otra área de su vida? Por favor, piense bien, no solamente lea la pregunta, ¿no? Todos creo que estamos buscando la voluntad del Señor para un sinfín de cosas, ¿no? Negocios, familia, estudios, estamos terminando de tomar decisiones para cruzar al siguiente año. Todos estamos en ese punto de decidir cosas, no estamos buscando al Señor. Pero lo que estoy tratando de hacerle reflexionar en esta mañana no solo es que tenga sentido de finitud, que Cristo haya transformado en su gran tesoro de vida, que usted esté crucificado en la cruz con Cristo y ya no viva usted, sino si estás buscando al Señor en algún área de tu vida, ¿le estás desobedeciendo en otra área de tu vida?
Y hago la pregunta en función de vida práctica cristiana, mis hermanos. Todos los creyentes tenemos este problema. Queremos y oramos mucho tiempo, invertimos tiempo para orar, para preguntarle al Señor acerca de algo que queremos saber, que necesitamos hacia futuro, pero no nos ponemos a pensar si Él ya me mostró algo y me mandó a hacer algo y no lo estoy obedeciendo. Pero igual estoy orando para saber más de su voluntad. Acá hay una incongruencia, mis hermanos, que tenemos que reflexionar y solucionar. Sobre esta pregunta, permíteme una segunda pregunta o voy a preguntar la misma pregunta de una forma diferente. ¿Hay algo que Dios ya te haya mostrado que debes hacer o cambiar, pero te estás retrasando en hacerlo o simplemente te estás negando a obedecerle? Ya te lo mostró. No, pero yo quiero saber si para el próximo año si debo casarme con esta persona, si debo abrir este negocio, si voy a debo comprar esta otra casa o si debo hacer esta inversión. Sí, está bien, pero antes de pensar eso, primero, ¿ya hay algo que Dios te ha dicho y tú no has obedecido y se te ha ido todo el año? Ya piensa en eso. Porque si vamos a tomar sabias decisiones, mis hermanos, si vamos a tomar decisiones del tipo que glorifiquen al Señor, entonces necesitamos responder esta pregunta. No podemos evadir esta pregunta, necesitamos responderla. Piense en una tercera pregunta, por favor, conmigo. Piense en lo siguiente. ¿Qué sentido tiene, a la luz de las dos otras preguntas, qué sentido tiene buscar o pedir a Dios nueva revelación de su voluntad si no estoy obedeciendo la que ya me ha dado? ¿Qué sentido tiene? Y yo estoy seguro que nadie aquí se ha puesto a pensar en eso probablemente. Tú pides y pides y pides y quieres que Dios te revele y te diga y quieres avanzar, pero mira para atrás, pues, ¿cuántas cosas ya Dios te ha mandado y no las has obedecido? Hemos terminado por hasta olvidarlas, pero no las hemos obedecido. ¿Qué razón tiene que el Señor te revele más acerca de su voluntad si Dios hasta aquí ha visto que no estás dispuesto o dispuesta a obedecerle realmente? Regreso a las palabras de Jesús. El que tiene mis mandamientos todos y los guarda y los vive, entonces ese es el que me ama. Entonces, ¿qué estás demostrando con esa desobediencia abierta de todo el año? Eso me permite entrar al primer punto del mensaje. Vamos a ver solo 2 puntos en esta mañana. Anota, por favor, soluciones. Antes de buscar la voluntad de Dios para el futuro, que todos queremos saber eso, nos encanta saber eso, necesitamos estar viviendo su voluntad en el presente. Te doy tus 30 segundos para que mastiques la pregunta, no solo para que la anotes, ¿no? Y doy esto porque ya varias veces me han dicho, es que pastor, usted piensa filosóficamente, por Dios, esto no es filosofía, hermanos. Por ese partido de la mención de Jesús, ¿no? Y te estoy explicando con el texto, esto no es filosofía, estos son principios de vida. No soy filósofo por si acaso. Antes de buscar la voluntad de Dios para el futuro, necesitamos estar viviendo su voluntad en el presente. Te explico ahí. Toma tu Biblia, por favor. Génesis capítulo 12. Arrancamos desde Génesis capítulo 12 con una línea en la vida de un hombre llamado Abraham y que no es desconocida para ti. Y por eso creo el Señor me llevó a una historia no que no conozcas, sino una historia que ya conoces por la razón que acabo de decir hace un instante. Tanto te ha dicho el Señor y te ha mandado que hagas algo y ya la sabes. Y espero que no haya nadie acá que diga, Abraham, ya me acomodo a dormir. Y esa historia ya la sé de memoria. Respetable tu conocimiento, pero si te vas a dormir vas a perderte de algo esencial en tu vida. Lo que estás leyendo ahí, ¿no? Quieres saber el futuro sin vivir la voluntad de Dios en el presente. El caso de Abraham, revisemos rápidamente, desde que empieza su caminar con el Señor. Mis hermanos, creo, si tú has leído la historia de Abraham, entonces debes saber, ¿no? Él mostró un amor verdadero a Dios y lo mostró a través de su obediencia, aunque muchas veces él no entendía plenamente lo que Dios le mandaba. Pero la obediencia marcó la vida y la conducta de Abraham, si has leído la historia de él. Pero Abraham siempre estaba buscando saber sobre el futuro. Siempre él quería saber, porque no fue fácil para él, ¿no? Deja tu parentela y sal
Ni siquiera él preguntó, pero lo pensó. Por eso Dios le dice, a la tierra que yo te voy a mostrar. Se adelanta el pensamiento de Abraham. Y él obedece y sale, pero el hombre salió con una serie de incógnitas en la mente, ¿no? Bueno, voy a confiar, pero ¿dónde será? ¿Cómo será? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué sé yo, no? ¿Y qué va a ser de mi familia? Etcétera. Preguntas muy humanas, ¿no? Entonces, llegamos por eso Génesis 12, versículo 8. Luego se pasó de ahí, cuando ya entra a tierra prometida, la tierra donde lo llevó el Señor, se lee en el versículo 8, y pasó Abraham por aquella tierra a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó, capte esto por favor, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. No es la primera vez que construye un altar, esta es la segunda vez que construye un altar, porque si ves el versículo 7, te vas a percatar que la primera vez que estuvo en tierra prometida, construye un altar, pero son dos altares diferentes. No tengo mucho tiempo para describirte esto, por eso simplemente lo señalo. Fin del verso 7 dice, edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Esa fue la razón. Fue un altar más que nada de adoración. Dios se le apareció y le dijo, verso 7, a tu descendencia daré esta tierra. Es la primera vez que Abraham escucha la promesa de Dios, es la primera vez, desde que lo sacó de Ur de los Caldeos. Entonces, él lo adora al Señor levantando un altar. Es un altar de adoración. Pero el segundo altar, el versículo 8, ya no es un altar de adoración. Específicamente, como acabamos de leer a la última línea, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Eso hace distinto los altares. Lo levanta para invocar el nombre del Señor. La palabra invocar acá nos da el dato exacto de la razón de ser de ese altar. Invocar en el hebreo acá es la palabra kará, como lees ahí. Y kará se traduce como llamar a Dios, buscar su ayuda, buscar saber la voluntad de Dios, en palabras más sencillas. Entonces, la razón de ser de levantar ese altar, uno le entiende, porque acaba de llegar a una tierra que él no conoce, Dios le promete que va a su descendencia de él, le va a dar esa tierra. Entonces, pero Abraham está en medio de una tierra absolutamente que él no sabe qué va a encontrar. Necesita hacer algunas preguntas a Dios. Por eso invoca el nombre del Señor. Necesito saber tu voluntad, Señor. No nos transcribe lo que le preguntó ahí, pero se entiende. No sé cuánto duró esa conversión con el Señor. Pero lo que encuentras a continuación es significativo. Verso 9, y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. ¿Cómo supo que tenía que dirigirse hacia el norte? Hacia el sur, perdón, de lo que actualmente es Israel. El Negev queda hacia el sur. De donde él estaba, hacia el sur. Es ya los desiertos prácticamente. Y porque después de la construcción del altar, evidentemente Dios lo tuvo que haber dirigido en esa dirección. Dios le tuvo que haber revelado, tienes que ir en esa dirección. Y por eso leemos lo que dice en el versículo 9, ¿no? Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, ¿no? Y así de esa manera, en el relato bíblico, va a parar a Egipto, ¿no? Donde Dios lo enriquece, ¿no es cierto? Y lo trae de vuelta a Betel, con muchos bienes materiales. Estamos en Génesis capítulo 13 ya. Y de hecho que Abraham tuvo que preguntarse, ¿no? Regresa de estar en Egipto, regresa hasta Betel y otra vez, con cosas que no tenía antes, un montón de dinero, un montón de posesiones. ¿Y ahora qué? A nosotros nos ocurría lo mismo. ¿Y qué hago a partir de ahora? ¿No? Eso es algo muy, muy humano, ¿no? Entonces, fíjese lo que hace, estamos en Génesis 13, como le decía, versículo 4, fíjese del capítulo 13. Dice que él regresa al lugar del altar que había hecho allí antes, se refiere a Betel, ¿y qué hizo, dice? ¿Qué hizo? Invocó, dice. Allí Abraham el nombre de Jehová. Y otra vez se utiliza este término kará. Es decir, otra vez busca al Señor para preguntar acerca de su voluntad. No sé si te estás dando cuenta, este hombre está pendiente no de sus decisiones, está preguntándole al Señor qué tiene que hacer, qué tiene que hacer, qué tiene que hacer. Esa es la razón, la existencia de estos altares, que es importantísimo, ¿no? Y Dios, obviamente, es el que lo guía a que tome distancia. Después de ese altar, tú sigues leyendo adelante, no tenemos mucho tiempo para eso,
y es el capítulo que describe cuando se separa de su sobrino Lot. Porque empieza a haber una serie de discusiones y dice, bueno, el territorio es grande, escoge para dónde vas y yo me voy en sentido contrario. ¿Cómo es que tomó esa decisión Abraham? Este altar del versículo 4, capítulo 13, es un punto de partida. Le consultó a Dios y Dios tuvo que haberlo guiado hasta ahí. Yo no sé si hasta le llegó a decir Dios en esa oportunidad, Abraham, yo te dije que dejaras tu parentela y tú te cargaste al sobrino. Ya pues pagaste precio por esto. Entonces ahora estás teniendo problemas con él, ya pues despídelo, ¿no? Lo tuvo que haber guiado hacia eso, ¿no? Entonces Dios le revela cuando él obedece a Dios y se desprende de su sobrino. Esto es interesante en el relato bíblico, no sé si te has dado cuenta. Le obedece al Señor después de este altar, recibe dirección de Dios, despide al sobrino. Después que hace eso inmediatamente, versículo 15, 16. Seguimos en Génesis capítulo 13, versículo 15 y 16. Porque toda la tierra, le dice el Señor, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de ti descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Le revela más acerca de su voluntad. Es decir, él obedece a Dios y Dios le revela más acerca de su voluntad. Él va obedeciendo más y Dios le va revelando más su voluntad. Así funciona, hermanos. Así funciona la vida cristiana. Luego, y rescato esto de la obediencia, ¿no? Por lo que decíamos hace unos minutos atrás, no retardó la obediencia, no es que quiso saber más de la voluntad del Señor y no obedeció lo que Dios le dijo. Ya, sepárate de tu sobrino. Ay, no, pero yo lo quiero mucho, Señor. No. Además no tengo hijos, es mi único sobrino, déjame quedarme con él. Eso era desobediencia, pero él apenas obedece a Dios, hay más revelación de la voluntad de Dios, los versículos que acabamos de leer. Luego, este sobrino que a pesar de separarse le sigue causando problemas, estamos en Génesis 14 ahora, versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos, etcétera, etcétera, rescata al sobrino. Porque al fin y al cabo es su familiar, pues, ¿no? Es su único familiar. Y rescata al sobrino. Luego, ahí, arribamos a Génesis capítulo 15, versículos 2 y 3. Hallamos a Abraham queriendo saber más del futuro. Otra vez, quiere saber más del futuro sobre su vida, ¿no? Versos 2 y 3. Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Se está quejando, pero quiere, ¿cómo va a ser de mí, Señor, si no me has dado hijos? Mi esposa es estéril y ya estamos en una edad bien complicada. Por lo que le ha obedecido hasta ahí Abraham al Señor, Dios le revela más de su voluntad. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará miren qué clara que es la voluntad del Señor para este hombre. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué tal revelación, hermanos? ¿Qué hace Abraham? Si sigues leyendo, Abraham le cree a Dios y por eso viene el famoso, esto es lo que se conoce muy fuerte en la vida de Abraham, ¿no? Él le creyó a Dios y se le consideró como justicia esto y por eso es el padre de la fe, ¿no? Pero le creyó al Señor. Ahora, si podemos hasta ahí ver, wow, Abraham es lo máximo, ¿no? Pero escucha, era un hombre de carne y hueso como tú y yo. Ahora vas a entender por qué he insistido 2 o 3 veces. Dios espera de nosotros obediencia, pero no obediencia perfecta, porque si buscara perfección en esta tierra, nadie daría la talla, hermanos. Pero eso no significa relajarse, es hacer todo lo que esté a tu alcance para seguir obedeciéndole al Señor. Eso es lo que ve Dios. Eso es lo que debe ver nuestro corazón. Regreso a Abraham. Va pasando los años para Abraham, y Abraham va perdiendo de vista el levantar altares para consultar a Dios. Así nos pasa a todos. Te bautizas y estás al día siguiente en la madrugada orando, clamando, llorando y buscando al Señor, evangelizando. Van pasando los meses, los años y poco a poco eso se va perdiendo en el tiempo. Dile al que está a tu costado, ¿sí o no? Dile, ¿sí o no? Sí, por más que sea el disimulado, no está leyendo su Biblia ahí. Va menguando eso poco a poco y de pronto ya estás sirviendo al Señor, pero no evangelizas a nadie.
menos disipulas a alguien. Y hasta el cansancio Dios te lo dice y manan. Abraham fue perdiendo de vista consultar a Dios. Es probable, por eso desembocamos a Génesis capítulo 16, es probable que esa es la razón por la cual en Génesis capítulo 6, si conoces la historia, la esposa viene y le hace una sugerencia. Soy estéril, entonces te doy mi sierva y a través de ella podemos tener hijo. ¿Qué hace Abraham? Inmediatamente obedece a la esposa. Capte esto, por favor. Esposas, por favor, guarden una comunión profunda, íntima con el Señor para que puedan dar consejos sabios a los esposos, para que su consejo no violente la voluntad del Señor en la mente y el corazón de los esposos, porque todos los esposos somos despistados. Conoce la historia, no tengo tiempo para leerla, ¿no? Capítulo 16, le pide tener prole a través de su sierva y le cede la sierva, ¿no? Ahora, tú no ves a lo largo, por lo menos de este medio capítulo, no ves que un altar construido por Abraham para preguntarle a Dios. Peor todavía, deja de escuchar el consejo de Dios para escuchar el consejo de la esposa. Eso es significativo. Y mal consejo. No verifica, no evalúa lo que Dios ya le ha dicho hasta ahí. Ya Dios le ha dicho, voy a darte un hijo, voy a darte un hijo, voy a darte un hijo. Ya Dios le había prometido y él le había creído. Vamos olvidando en el camino la palabra, las promesas del Señor, mis hermanos. Abraham no consultó al Señor si esa era su voluntad. No, insisto, no hay altar construido para consultar a Dios en este capítulo. Y el resultado es Ismael. Dice el versículo 16, del 16, era Abraham de ¿cuántos años cuando nace Ismael? 86 años. Entonces, Rudy y Pablo, todavía hay esperanza, ¿no? 86 años tenía el hombre, ¿no? Milagro, ¿no? Así desembocamos a Génesis capítulo 17, mis hermanos. Dice el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Capta la llamada de atención de Dios. Ha venido todo este pecado, ha venido toda esta alteración en los planes del Señor. Tiene al hijo a los 86 años y no es que inmediatamente, oye Abraham, ven para acá, vamos a ajustar cuentas y ¡pah! Le tuerce el cuello. Me refiero a Dios. No, mira cuántos años pasa de 86 a 99 años. Y lo llama, le dice, mira Abrahamcito, te entiendo ya, en tu naturaleza, en tu carne. Es una obediencia imperfecta la tuya, pero fracasaste pues. O vas a caminar derecho delante de mí o qué va a ocurrir con la promesa que te he dado. Dios se le aparece a los 99 años a este hombre para recordarle que debe andar íntegramente delante del Señor. Yo estoy persuadido que este mensaje Dios lo va a utilizar para llamarte la atención, para otra vez, ya te lo dije muchas veces, probablemente lo olvidaste. Y hoy, a través de la mesa, no sé, una alabanza, el mensaje mismo, algo Dios te está recordando. Yo te llamé a una vida de integridad, pero estás alterando mis planes. Y yo te di promesas muy firmes en un momento de tu vida, las has olvidado. Tienes que recordarlas, nos está diciendo el Señor. Debes volver a andar íntegramente delante de mí, porque la obediencia de Abraham, mis hermanos, no fue perfecta como la nuestra. Dios le promete y se va a Egipto y miente. Recuerda, le obliga a su esposa a que mienta. Eso no es perfección. Le dice que le va a dar descendencia, le repite 2, 3 veces y tiene un hijo con la sierva. Eso es imperfección. Si hubiera sido tu hermano, tu padre o tu esposo, tú ya lo hubieras descartado. Pero Dios no, tenía un plan con Abraham, ¿no? La obediencia de Abraham no fue perfecta como no es la nuestra, mis hermanos. Considera eso. Entonces aquí Dios le revela algo importantísimo a Abraham, verso 19 y 21, estoy en Génesis 17, verso 19 al 21, respondió Dios, le dice, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. ¿Qué más especificaciones necesitaba Abraham?
Yo no sé, algunos dicen, Abraham hasta pensó que sí, Dios me prometió un hijo y como mi esposa es estéril, bueno, Dios va a cumplir su promesa a través de la sierva de mi esposa. De repente esa fue su forma de pensar de él como hombre. Pero erró. Entonces Dios le tiene que volver a corregir y le dice, no, yo te dije que vas a tener un hijo y va a ser de tu esposa, no, tu mujer, Sara, te dará a luz un hijo. Eso es increíble, ¿no? Verso 20. Y cuando Ismael también, en cuanto a Ismael le dice, también te he oído, he aquí que le bendeciré también ya a este hijo y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes se engendrará, y haré de él una gran nación. Y Dios cumplió eso. Pero eso ha representado todo un problema para la nación hasta el día de hoy. Los descendientes de Ismael, todos son los de Emiratos Árabes y todos los que están alrededor de Israel, en su gran mayoría, son descendientes de Ismael. Y son los que le están llevando la guerra continua a Israel. Ese es el resultado, mis hermanos, de una equivocación, de no haber captado bien la voluntad del Señor y no haberla sostenido. Sostenido creyendo y confiando en el Señor. Recuerda, esto Dios se lo revela a los 99 años a Abraham. Un año después, Sarai está dando a luz a Isaac. Génesis capítulo 21, ya estamos a la altura del capítulo 21, versículo 5. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Te estoy haciendo una línea de historia para que entiendas esto. De allí, desde el nacimiento de Isaac, pasan probablemente, ahí no hay acuerdo en los exégetas, pasan, dicen algunos, entre 15, 18 años, 15 y 20 años pasan, que es la edad de Isaac, cuando ocurren los acontecimientos de Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué gran conflicto, mis hermanos, qué panorama tan complicado para Abraham. ¿Qué hace Abraham? Señor, a ver, explícame, vamos a negociar esto ya, tranquilízate, Señor, ya. Vamos a dialogar. No, Dios termina de hablar esto en el versículo 2 que acabo de leer de Génesis 22. Mira cómo responde Abraham en el siguiente versículo 23. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham ha regresado a su patrón de obediencia inmediata. Él obedeció inmediatamente. 3 días después está sobre las montañas que Dios le dijo, listo para descargar el cuchillo para matar y presentar en sacrificio a su hijo Isaac. Es cuando Dios lo detiene, versículo 12. Y dijo, no extenderás tu mano sobre el muchacho, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ya está bien, Abraham, yo he visto tu corazón, ya, yo sé que eres obediente, ya, sin lugar a dudas, eso no se cuestiona. Imagínense, Abraham estuvo sudando frío hasta ese momento. Ahora, observe por favor, después de ese clímax de prueba para Abraham, ¿no? Observe la respuesta de Dios ante esa vida de obediencia de Abraham. Esto es lo que hay que notar en la historia. Miren cómo reacciona Dios, porque Abraham vivió una vida de obediencia a Dios, como decía, no perfecta. Permítame seguir remarcando esto. Pero al fin y al cabo siempre estaba dispuesto Abraham a enmendar sus errores, a arrepentirse de sus pecados y corregir. Y mientras él hizo esto, Dios siguió mostrando su bondad, su gracia, su perfecta voluntad a la vida de Abraham. Dios le siguió revelando lo que vendría sobre su vida, en este caso, después de que ofreció a su hijo. Apenas lo detiene Dios, escuche, sigo en Génesis capítulo 22, versículo 16, hacia adelante. Y dijo, por mí mismo he jurado, está hablando Dios a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto, 3 cosas le dice. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia en primer lugar, como las estrellas del cielo y como la arena que está a orillas del mar. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Gracias Dios, yo que habrá suficiente, Señor, con eso me siento satisfecho. No, todavía no he terminado, Abraham. Quiero bendecirte más. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Gracias, Señor. Doble bendición,
Me siento sumamente gratificado, no me lo merezco, te he fallado tantas veces, pero gracias Dios. No, todavía no he terminado, quiero seguir bendiciéndote más. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Marque por favor eso último. Esa es la razón de una triple bendición. Por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham vivía la voluntad de Dios en el presente. No le estaba pidiendo saber acerca del futuro sin obedecer el presente. ¿Me están entendiendo, hermanos? Esto es importantísimo en el relato. No le estoy contando una historia para mecerle el domingo. No, fíjese por favor, es como el clímax de las revelaciones anteriores a Abraham, si se está dando cuenta. Este es el clima de las revelaciones y hay una triple bendición en ese clímax. Pero en ese resumen de vida podríamos decir, lo que deseo es que tú y yo nos demos cuenta es que mientras Abraham vivió obedeciendo la voluntad de Dios en su presente, Dios le siguió revelando más cosas acerca de su obra y de su voluntad sobre la vida de Abraham hacia el futuro. Pero al mismo tiempo, ya te has dado cuenta, la misma historia nos muestra la Escritura que mientras Abraham no vivió obedeciendo, en el caso de haber engendrado a Ismael con la sierva de su esposa, te has dado cuenta en esa parte de la historia, cuando Abraham no vivía obedeciendo a la voluntad revelada de Dios, simplemente hubo un silencio de parte de Dios, porque Abraham no buscó la voluntad de Dios. Entonces Dios no le dijo nada. Es una especie, como siempre yo he dicho, ¿quieres esto? Ok, ahí lo tienes. Pero ten en cuenta, yo ya te dije lo que tienes que hacer, ya te dije cómo tienes que vivir, ya te revelé mi voluntad. Y otra cosa es que tú no te acuerdes o no la tengas en cuenta, y es otra cosa. ¿Cuándo no perdemos de vista la voluntad de Dios? Cuando se ha transformado en nuestro tesoro principal. Cuando Dios y su palabra se vuelven nuestro tesoro, nunca me voy a olvidar. Va a estar ahí. Va a estar ahí. Esto en la línea de tiempo que nos muestra en la vida de Abraham, pero esto nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Antes de buscar la voluntad de Dios para el futuro, mis hermanos, necesitamos entonces comprender lo que Dios desea que vivamos en el presente. ¿Qué desea Dios que vivamos en el presente? A veces yo me imagino y converso con varios creyentes, le digo, ¿cómo quieres? Estás preguntando algo a Dios que ya lo reveló, ya está en la Escritura. Y tú en algún momento lo debes haber estudiado en algún curso y cuando lo llevo al versículo, sí, me acuerdo que cuando estaba estudiando, recién se acuerda. Pero ya estaba ahí la palabra. Anota, por favor, hay algo esencial que la mayoría de los cristianos no ven claramente en el momento de tomar sus decisiones. Y es que es útil, mis hermanos, comprender que la voluntad de Dios podemos verla desde dos ángulos. Un ángulo que es la voluntad de Dios revelada y el otro ángulo, la voluntad de Dios oculta. Tenemos que entender que existe eso de parte de Dios. La voluntad revelada de Dios para nosotros, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra, hermanos? La palabra, en los 66 libros que tienes ahí en tus manos. Esa es la voluntad de Dios revelada, ¿no? Mientras que la voluntad oculta de Dios, como lo dice tal cual su nombre, está oculta, pues. Está oculta. O sea, es la voluntad de Dios que nosotros no conozcamos esa parte, ¿no? Y solo podemos llegar a entender la voluntad oculta de Dios cuando la vemos en retrospectiva, hermanos. Y te pongo un ejemplo rápido para que me entiendas qué quiere decir retrospectiva. ¿Te acuerdas del gran José, el hijo de Jacob? Los hermanos lo odiaban, el papá lo amaba muchísimo. Los hermanos planean y lo venden al hermano y le hacen creer al papá que murió. ¿Te acuerdas de esa historia, no es cierto? Y lo venden a José, y José pasa un montón de sufrimientos, ahí vemos en el relato bíblico, y él no entendía por qué todo eso, José. Hasta que llega a Egipto, pasa otro sinfín de males, hasta que Dios lo levanta como el administrador principal de todo Egipto, en un momento crucial en que la tierra entra en un estado de hambre. Entonces José llega a entender por todas esas experiencias por qué le pasó todo lo que pasó, por qué vivió todo lo que vivió y por qué terminó en Egipto y por qué terminó como la máxima autoridad en Egipto. Entonces cuando él se reencuentra con sus hermanos, la voluntad oculta que estaba para Jacob un tiempo, ya no es oculta, porque cuando la evalúa en retrospectiva, esta es la conclusión a la que llega José
y se las dice a sus hermanos cuando se vuelve a reencontrar con sus hermanos después de 20 años, hermanos. Génesis capítulo 45, estoy en el versículo 5. Les dice a sus hermanos, está frente a sus hermanos José, y les dice, pero por favor, les dice, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, lo que ocurrió hace 20 años atrás. Pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Y mira lo que agrega en el versículo 8. Dice, así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué está haciendo José? Está mirando en retrospectiva. Ya la voluntad de Dios oculta, ya no está oculta, la entendió. ¿Me entienden, hermanos? Por favor, reaccionen, aunque sea muevan la cabeza, aunque se hagan así, digan algo, por Dios, ¿no? No reacciona. Está mirando, está evaluando todo lo... Ahora entiendo por qué. No sé, yo supongo que acá hay varios que pueden decir eso. Si no entendía nada, pastor, pero después de mucho tiempo, por fin ahora entiendo. Ya no era oculto. Era oculto un tiempo, ahora no lo es, ¿no? Miren, mis hermanos, desde un punto de vista limitado, como criaturas finitas, tú y yo, no podemos conocer nuestro futuro. O aquí hay alguien que sepa acerca de su futuro. No podemos saberlo. La duración de nuestros días y cómo terminaremos, ninguno de nosotros lo sabe. Absolutamente nadie, ¿no? Eso es parte de la voluntad oculta de Dios. Y si eso puede sonar un poco frustrante al inicio para nosotros, pero es útil, y aquí va el equilibrio, mis hermanos. Si hay parte de la voluntad de Dios que está oculta para mi vida, pero no te detengas ahí, pues, a estar ahí arañándote y sufriendo y tratando de entender. No, eso déjaselo al Señor. Lo que debes hacer, más bien por el contrario, necesitas concentrarte en lo que sí sabes que es la voluntad de Dios y preocúpate en obedecer esa voluntad revelada. Algunos ejemplos para que me entiendas. No sabemos, acá les puede ocurrir a varios, no sabes dónde vas a vivir dentro de 15 años. No sabes. Pero sí sabes cómo debes vivir en los siguientes 15 años. Como dice 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, también sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sí sabes eso. Entonces, que no pierdas tiempo pensando 15 años, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? Tú vive de acuerdo a lo que sabes. La voluntad de Dios te ha dicho que lo que vives ahora lo debes vivir en santidad en toda tu manera de vivir. Ya, empieza a obedecer eso. No sabes si te casarás o no sabes con quién te casarás. Pero sabemos que Dios quiere que evites la inmoralidad sexual y que te cases con alguien que realmente ame al Señor como tú lo amas, ¿no? Eso es clarísimo, Efesios capítulo 5, verso 3, pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso sí sabes, entonces vive eso, ¿no? No sabemos si nuestro emprendimiento, si el negocio que quieres lanzar el próximo año va a tener éxito, no lo puedes saber, pero sí sabes que la voluntad de Dios es que conduzcas ese negocio que vas a abrir con rectitud y confiando en la provisión de Dios. Tal como dice Proverbios 11, versículo 1, ¿no? El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada al Señor. Entonces, esas cosas sí sabes. No te desveles por lo que no sabes, es la voluntad oculta del Señor. Esa déjasela al Señor, ¿no? Cuanto mejor conocemos a una persona, más nos familiarizamos con sus deseos, tú sabes eso. Y nos familiarizamos con sus deseos y más respetamos esos deseos cuando nos familiarizamos con esa persona, ¿no? Por ejemplo, solo para que entiendas esto, te pongo este ejemplo, ¿no? Un niño de 8 o 9 años, ¿no? Que está jugando con su pelota en el jardín y que vive justo pegado a una autopista. La pelota pega un brinco y va a la autopista. Ese niño, por relación con su papá, una relación profunda, íntima con el papá ya le ha advertido, ¿no? Varias veces, hijo, si en algún momento la pelota salta a la verja y se va hasta la autopista, no salgas corriendo. Ya perdiste la pelota o llámanos a alguien en la casa, algún mayor, para que vaya. Tú nunca salgas, nunca salgas. Entonces, cuando ocurre, el hijo brinca la pelota, sale para allá, el niño no va a salir corriendo para tratar de rescatar su pelota. Hay una relación íntima con su padre.
No tiene que buscar al papá para preguntarle qué hacer. Ya sabe qué hacer porque ya el papá le advirtió lo que tenía que hacer. ¿Sí o no, hermanos? Ay, pero mi hijo es la pata del diablo, pastor. No entiende ese niño, no entiende. Este Rudy es así cerrado, no sé qué. Pero hablo en términos normales, no anormales, ¿no? Mi papá ya me enseñó, entonces no tengo que ir a buscar a mi papá. Hermanos, en la relación con Dios es igual. Si tienes una comunión íntima con el Señor, no tienes que estar buscando constantemente a Dios para preguntarle. Ahí está la revelación escrita. Y ya sabes, yo creo, estoy persuadido que ya sabes varias cosas, las sabes, solo que a propósito de las olvidas. Es diferente ya eso. Si hay una relación con el Padre Celestial, podemos estar queriendo saber acerca de nuestro futuro sin comprender primero que lo que debemos hacer. Lo que debemos comprender es lo que Dios desea que tú y yo vivamos en el presente. A Dios le importa más que nosotros, al saber lo que Él nos ha revelado, esa parte espera a Dios que la obedezcamos antes de que estemos preguntándole acerca del futuro. Primero Dios nos pregunta, ¿pero estás obedeciendo lo que te he dicho ahora? Pongo un ejemplo extremo, ya común, clásico, digo yo, pero necesario para que entiendan esta parte. Ahí está la pareja de novios cristianos, esta pareja de jóvenes novios cristianos, ¿no? Que están activamente viviendo su sexualidad, es decir, están en pecado de fornicación. Pero al mismo tiempo están orando y le están preguntando al Señor si deben casarse. Me están entendiendo el ejemplo, ¿no? Están viviendo en fornicación y están orando y le están preguntando al Señor acerca de su futuro si se deben casar. ¿Habrá tan grande incongruencia en eso, mis hermanos? Ese es un absurdo en la vida cristiana en realidad. Hace un instante estaba leyendo un texto acerca de lo que le agrada y no le agrada al Señor y voy a ser más claro, ¿no? 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 y 19, Dios es muy claro en esto, ¿no? Y estos jóvenes saben estos versículos. Huid de la fornicación, huid. Acá no hay ningún trato, no dice huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Conociendo esto, ¿por qué no lo están obedeciendo? Pero ellos quieren saber acerca del futuro, quieren que Dios les confirme su voluntad acerca del futuro cuando no están viviendo la voluntad de Dios en el presente. ¿Ahora me entiende mejor? Hágame así aunque sea. Okay. Escuché pura voz de mayores, no, ningún joven dijo amén. Si usted está caminando cerca del Señor, hermano, hermana, escúcheme, si está caminando cerca del Señor y deseando, amando la verdad de Dios, la voluntad de Dios para su vida, entonces, escúcheme, Dios va a colocar sus pensamientos que son más altos y sublimes, sus pensamientos que son su voluntad, va a ponerlos en nuestro propio corazón y mente. Entonces vamos a desear lo mismo que desea Dios. ¿Cuál es la clave aquí, pastor? Salmo 37, versículo 4, que ya vimos eso en un mensaje anterior. Deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo primero y qué es lo segundo? ¿Te acuerdas ya del versículo? Lo primero es deleitarte en Él. ¿Cómo llegas a deleitarte en el Señor? Cuando lo llegas a amar. ¿Y cómo lo llego a amar? Cuando se transforma en tu gran tesoro. No hay otra forma. ¿Recuerdan Deuteronomio 29, 29, mis hermanos? Deuteronomio 29, 29, se los recuerdo. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Ese es el propósito. Entonces, si te das cuenta, Dios ya ha determinado, mis hermanos, ya ha determinado o ha revelado en su palabra lo que es necesario para que tú y yo vivamos en esta vida y en esta tierra. Ya está, por eso está la revelación escrita ahí, los 66 libros en la Escritura. Nos ha dado todo para que lo conozcamos, para que lo obedezcamos y para que mostremos así nuestro amor por Él y gratitud. Entonces quiere que nuestro peregrinaje por esta vida sea en función de esto. Ya hay cosas que te he mostrado, ya vívelas a fin de que las guardes toda la ley de Dios. O sea, preocúpate de eso, ¿no?
Perdemos tiempo precioso, hermano, hermana, por favor, anote esto. Perdemos tiempo precioso cuando buscamos descubrir las cosas que Dios no nos ha revelado. Y no es su voluntad que las sepamos todavía cuando estamos en el proceso de tomar decisiones. Entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, Dios quiere que caminemos por fe en su voluntad ya revelada. Apóyate en la verdad ya revelada. Déjale a Dios lo demás. Encomiéndale al Señor lo que no entiendes y lo que no ves, encomiéndaselo al Señor. Deja que Él se haga cargo. Es esa la razón por la cual existe 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, si no, no estaría en la Biblia. Por eso existe ese versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque todas las cosas que nosotros no vemos, no sabemos y queremos saber, nos despierta siempre ansiedad, hermanos. Estamos ansiosos por querer enterarnos, pero ¿por qué? ¿Por qué no me lo dice Dios? ¿Y por qué no me lo muestra Dios? Eso déjaselo al Señor, despierta ansiedad. Por eso existe este versículo, ya, dice el Señor, ya, no entres en ansiedad, te entiendo, échese ansiedad sobre mí. ¿Vas a confiar en que yo voy a cuidarte? ¿Vas a confiar en que yo te voy a cuidar? Dios dice, ya te he dicho lo que debes hacer en estos casos, ¿no? Obedece, lo demás déjalo en mis manos. Confía en que yo lo voy a hacer. Confía en que esté en mis manos. Amada iglesia, en lugar de querer mirar acerca de las cosas futuras y con curiosidad estar rebuscando esto, más bien obedezcamos lo que sí nos ha mandado a hacer el Señor. ¿Y qué nos ha mandado a hacer el Señor? Te voy a recordar algo que insistentemente lo repetimos. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? Es la voluntad de Dios. El reino de Dios es su voluntad. O sea, busca mi voluntad, mi justicia en esa voluntad, y todas estas cosas, lees los versículos anteriores a esto, comida, bebida, todo lo que necesites, todo va a venir por añadidura. Un novio también, pastor, también. Nietos también, pastor, también. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Mientras camines alineada, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces déjale a Dios el futuro. No escuché ningún gloria a Dios. O sea, es tu futuro, no es el mío, hermano, hermana. Estamos a puertas de cruzar al siguiente año, ¿no? Tendemos nosotros a pasar tanto tiempo agonizando sobre las posibilidades, los posibles caminos que pudiéramos tomar, que con frecuencia pasamos por alto lo que más le importa a Dios. ¿Y qué más le importa a Dios, mis hermanos? Le importa más la motivación con que tomas tus decisiones. Eso es más importante. A Dios le importa más las motivaciones con las que tomas tus decisiones. Si tu motivación para tomar una decisión para el próximo año, si tu motivación es mostrar tu amor al Señor, entonces la motivación es la correcta. Pero si tu motivación es mostrarte tu amor hacia ti mismo, ya empezaste mal. Esa es una gran lección que tenemos que aprender en la toma de decisiones. En todo caso, ¿cómo concluimos, mis hermanos? Porque el tiempo se nos fue. Regreso a la pregunta del inicio, ¿ya? Empecé así, termino así. ¿Está usted buscando la guía de Dios en algún área de su vida, pero le está desobedeciendo en otra área de su vida? Ahora creo que entiende mejor la pregunta que al inicio. O la segunda, ¿hay algo que Dios ya te haya mostrado que debes hacer o cambiar, pero te estás retrasando en hacerlo, o simplemente te estás negando a obedecerle? Pero aún así estás orando para saber lo que debes hacer el próximo año. Piense por favor un instante más. ¿Qué sentido tiene, dije yo? ¿Qué sentido tiene buscar o pedir a Dios nueva revelación de su voluntad si no estoy obedeciendo la que ya me ha dado? ¿Cuántas cosas ya te dio el Señor este año que estamos acabando y estás cerrando sin haberlas obedecido? O sea, pedir más sobre eso es autoengaño, hermanos. Porque vas a repetir lo mismo. Si no pudiste obedecer esto, no vas a poder obedecer lo que sigue. Por eso es importante aprender a obedecerlo primero.
Regreso al ejemplo de Abraham para terminar en esta línea de tiempo que hicimos al inicio en la vida de él. Génesis capítulo 12, versículo 7, ahí en tu Biblia. Génesis capítulo 12, no va a salir en la pantalla, verso 7. Dios le prometió a Abraham lo siguiente: a tu descendencia daré esta tierra, le dijo. A tu descendencia le voy a dar esta tierra. Y cuando le dijo a tu descendencia, entonces ya le estaba prometiendo que iba a haber un hijo. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta de eso? Ya le estaba prometiendo que iba a haber un hijo. Entendió Abraham esto a medias. Ya le aseguró un hijo. Entonces cuando recibió esta promesa, Abraham tenía 75 años de edad. La segunda vez que Dios ratifica esa promesa está en el siguiente capítulo de Génesis, capítulo 13, versículo 15, donde Dios le dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Otra vez le vuelvo a repetir. Es como asegurarle: mira, te he dicho que voy a darte un hijo y te voy a dar un hijo. Por segunda vez se lo repite, ¿eh? Fíjese en eso, ¿no? Tendrás un hijo, Abraham, créeme, ¿no? Entonces Abraham decide vivir bajo esa voluntad revelada de Dios, confiando en la promesa de Dios, decide vivir en esa voluntad. Pero pasan 10 años, como te decía, Abraham ya tiene 85 años, estamos en Génesis capítulo 16, entonces recibe ahí la propuesta de la esposa. Versículo 2, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. No hay mucha distancia. Terminó de oírle a la esposa y le obedeció inmediatamente. Deja de obedecer a Dios para obedecer a la esposa. Abraham en menos, capta por favor esto, mi hermano, mi hermana, le pasó a él, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. En menos de 10 años ha dejado de construir altares para invocar el nombre del Señor y comprobar su voluntad. Entonces no busca ya saber la voluntad de Dios y empieza por eso a escuchar otra voz, la de la esposa, y empieza a obedecer esa voluntad. Ya no está obedeciendo la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir por última vez, por favor, esposas presentes, por Dios, preocúpate en enriquecerte en comunión con el Señor, no de manera mística. Preocúpate en crecer en la palabra, en tu relación con el Señor. Entonces tendrás sabio consejo para tu esposo. Habrá siempre un sabio consejo en tus labios para tu esposo. En el capítulo 16, como yo decía, hay un silencio de parte de Dios. Lo que estoy tratando de decir a este final, mis hermanos, es que si nosotros estamos caminando en abierta desobediencia, escucha, si caminamos, insistimos en una abierta desobediencia hacia Dios en cuanto a claros mandamientos que Él ya nos ha dado, y la mayoría de los que estamos aquí los conocemos, entonces dejamos de confiar en el Señor, porque Dios te va a mostrar más voluntad de Él. Va a haber silencios de parte de Dios. Dios no te va a dar más, porque como te decía, si no eres capaz de obedecer lo básico, no vas a obedecer lo más complicado. Tienes que empezar por lo básico. Y cuando Dios ve esa obediencia, te va a bendecir sobre más. Pero si desoyes a obedecerle en lo básico, mira, Dios va a guardar silencio. Es la del hijo pródigo, ¿no? Él sabía que debería honrar a su padre, pero pateó al padre y me voy, dame mi dinero, y se fue de la casa. La desperdició, se alejó tanto del Señor, desoyó todo lo que el Padre le había enseñado. Absolutamente lo desoyó. Hermanos, tomar decisiones en un estado de rebelión es una receta segura para alejarse del Señor y perder de vista a Dios realmente. Mira lo que dice el Señor, Proverbios capítulo 1, versículo 32 y 33. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Verso 33, mas el que me oye, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es un contraste, acá el proverbio, mas el que me oyere, que oyen la voluntad del Señor, van a habitar confiadamente. ¿Quiénes son los que se desvían? El desvío de los ignorantes, los que prospera la prosperidad de los necios. ¿A quién se refiere? A los que no oyen a Dios. A los que no oyen a Dios. O si no lo oyen, conocen su voluntad, pero no la quieren obedecer. Esos son los desvíos de los ignorantes, la prosperidad de los necios. Pero los que le oyen habitarán, escucha, habitarán confiadamente y vivirán tranquilos, sin temor del mal. Esta es verdadera paz en el Señor. Empezamos con Juan 14, 21. Déjame terminar y orar con este versículo.
el que tiene mis mandamientos y los guarda, dijo Jesús. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mis hermanos queridos, iglesia, el texto es clarísimo. La revelación de Dios está reservada. La revelación de Dios está reservada para los que ya están obedeciendo. Escucha, para los que ya están obedeciendo la voluntad de Dios. Y está oculta para los desobedientes. Esto es perfectamente lógico y digno de esperarse, mis hermanos, porque regreso a la pregunta que hacía al inicio: ¿qué sentido tiene dar más revelación, que Dios dé más revelación a alguien que está desatendiendo, a alguien que está desobedeciendo, a alguien que está desoyendo la revelación ya recibida, la que ya conoce, la que ya tiene? ¿Por qué te va a dar más? No te va a dar más hasta que tú obedezcas la que ya te dio. Entonces, antes de buscar la voluntad de Dios, mis hermanos, para el futuro, necesitamos estar viviendo su voluntad ya revelada en el presente, porque eso es lo que conocemos, eso es lo que tenemos, y si no lo hacemos, dije, esto es un autoengaño. Vas a creer que sigues creciendo, avanzando en el Señor, cuando estás dejando un reguero de desobediencia y creyendo que Dios te está mostrando su voluntad. No te la está mostrando. Otra cosa es que tú creas que Dios te está hablando y Dios me dijo, yo lo voy a hacer. Dios me dijo que hay, pero Dios no dijo nada. Ya te he mostrado fuertemente el sustento bíblico para mostrarte esto. Tiempo de orar, mis hermanos. Complicado, ¿no? No es tan sencillo tomar decisiones sabias, pero ya tienes 3 elementos que deben servirte de orientación para las siguientes decisiones que tienes que tomar antes de cerrar este año. Padre y Señor nuestro, te damos gloria, gracias, Señor, en esta mañana por la palabra ya revelada en nuestras manos. Todo lo que ya conocemos, producto de lo que tenemos en nuestras Biblias, no es algo que debamos preguntarte ni siquiera, Señor, es algo que debemos obedecer simplemente. Y eso es lo que tú esperas. La clarificación de algunas partes que tú ya has revelado, ya esa es otra historia, Señor. Todos necesitamos mayor claridad en algunas partes de tu palabra, Señor. Pero antes de preocuparnos por eso, debemos preocuparnos por las cosas básicas que aprendimos y que no terminamos por obedecerlas, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos presentes, a todos los buscadores y las buscadoras de tu voluntad, a todos aquellos que están luchando como Abraham para obedecerte, Señor, a pesar de sus hierros, caídas, pecados. Señor, vuelven a levantarse una vez más, vuelven a pedirte perdón, vuelven a empezar el camino, Señor. De verdad, fortaléceles, ayúdales, porque tú ves el sentido de su corazón. Conoces la actitud profunda y la motivación que los mueve a ellos, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se han dado cuenta que no es tan sencillo tomar una decisión. Ahora hay mayor responsabilidad de saber cómo hacerlo, teniendo conciencia de finitud, teniendo conciencia de que el Señor es nuestro mayor tesoro, teniendo conciencia de que estamos crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros. Entonces no podemos ya decidir solos nosotros, Señor, pero al mismo tiempo tomar decisiones también, como nos has enseñado en esta mañana, obedeciendo toda tu voluntad, no solamente parte de ella, antes de pedirte claridad sobre el futuro. Padre, rogamos esta asistencia por tu Espíritu, Señor, que haya vocación para hacer esto en nuestros corazones. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor.